Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos de noche o ustedes están de día seguramente porque se deben estar transmitiendo a esta hora en la mañana este mensaje. Buenos días con todos ustedes, iglesia. Es un grato placer para mí saludarles. Les envío un gran abrazo desde el país de Perú, la capital Lima. Yo soy Anita de la Fuente. Y es una alegría muy grande para mí que los pastores Agustín y Jody me hayan invitado para compartir con ustedes. Qué bueno que podamos reunirnos. eh, yo aquí y ustedes allá tan lejos. No hay nada que impida que podamos escuchar este mensaje, porque Dios ha permitido que a través de todas estas comunicaciones virtuales y todo podamos transmitir a través de esta señal. Le damos gracias a Dios, entonces por eso vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana a través de su palabra. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos permites compartir con tu iglesia a punto de gracia, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que nos está escuchando hoy día, Señor. Ayúdanos, Señor, a transmitir la palabra de verdad, Señor, tu palabra preciosa, Señor, para que podamos aprender, ser instruidos, Señor, como tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Bueno, quiero contarles un poquito de mí. Soy misionera desde hace mucho tiempo. Nos conocimos con el pastor Agustín en Guatemala, en Juventud con una Misión, y desde ese tiempo no he dejado de servir al Señor. Seguimos trabajando para Él hasta ahora y Dios ha permitido que podamos reencontrarnos y también ser de bendición para ustedes. Hoy yo quiero compartirles un tema muy importante que tiene que ver con nuestros niños, nuestros jóvenes. Para eso quiero contarles que tengo dos hijos, Emanuel y Priscila, y mi esposo que se llama Óscar Ugarte, y ya lo van a conocer seguramente en algún momento. Él es el pastor Óscar Ugarte, y bueno, trabajamos mucho para servir al Señor en la educación, en la iglesia y a través de las oraciones, con las personas también, trabajando en el carácter de los niños y de los jóvenes también. Y qué bueno que podamos ser de bendición para todos ustedes. Hoy yo quiero compartirles algo muy especial que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con enseñar de una manera significativa. Una enseñanza con significado. No una enseñanza cualquiera, una enseñanza que traspase las barreras y que pueda llegar a la siguiente generación. No se quede solamente aquí, sino que podamos llegar a otros jóvenes en otros lugares, en otros tiempos también, y la palabra de Dios sea enseñada no solamente ahora, ¿no? Y ningún joven se quede o niño se quede sin saber de la palabra de Dios. Así como el Señor decía, ¿no? Que debíamos enseñar esta palabra, grabarla en los dinteles de nuestras casas, en las puertas, en las ventanas, en las columnas y transmitirles a la siguiente generación lo que decía su palabra. Esa es una enseñanza que tiene gran significado, porque va a traspasar el tiempo, las barreras. Y así es el Señor. Él es en el pasado, en el presente y en el futuro es el mismo. Él no cambia y sus principios y sus verdades tampoco. Quiero compartir con ustedes cómo es para mí una enseñanza con significado, ¿no? Y a quién está dirigido. Esta enseñanza con significado involucra no solamente a los padres, no solamente a la iglesia, no solamente a los maestros, nos involucra a todos, porque no solamente un maestro, un papá, un pastor enseña, sino que todos enseñamos, ¿no? Los niños enseñan a los más grandes enseñan a los más pequeños, y así sucesivamente se hace una cadena, ¿no? Y podemos transmitir un mensaje con significado. Eh, lo importante es que podamos transmitir un mensaje que tenga que ver con nuestra cosmovisión, cómo vemos las cosas. La cosmovisión nos dice cómo miras tú las cosas, cómo las ves tú. De repente yo con estos lentes puedo ver cuadriculado
y así de esa manera voy a enseñar las cosas. De repente tú tienes otro tipo de lentes rayaditos y puedes enseñar las cosas de una manera más rayada. Entonces, la cosmovisión nos dice cómo es que nosotros percibimos las cosas, las vemos y las hacemos. Eso es la cosmovisión, ¿no? Y nosotros los maestros estamos llamados, los maestros, los padres, los líderes, los siervos, estamos llamados a enseñar con amor, así como lo hizo Jesús, con amor. Es una enseñanza que tiene que ver con mi vida y con la tuya. A donde nosotros ponemos nuestra vida por la tuya, como lo hizo Jesús. Él puso su vida por nosotros y a través de eso nos dio una gran enseñanza, un mensaje de amor. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a no hacer una separación en esta enseñanza. No una separación entre lo sagrado y lo secular, entre lo divino, ¿no? Y lo natural y lo sobrenatural. Entonces, todas las cosas que nosotros enseñamos son santas para el Señor. Si tú enseñas a un niño a través de tu ejemplo cómo limpiar o cómo trabajar o cómo estudiar, todo es sagrado para Dios. No solamente las cosas que se hacen en la iglesia son sagradas, todas las cosas son sagradas, todas las cosas son para Él. Y todas las cosas las hacemos con Él y para Él. Entonces, esa es una enseñanza que tiene significado, que tiene visión y que tiene integración, porque es necesario que integremos las cosas para que las cosas no estén separadas, ¿no? Porque yo limpio los baños no quiere decir que yo sea menos. Al contrario, yo limpio los baños para el Señor y eso también es sagrado, porque lo hago para Él. Estoy de frente a Dios, de cara a Dios, en corandeo. Él me está viendo todo el tiempo y todo el tiempo yo estoy haciendo mis cosas para Él. No dejo de hacer las cosas. Acuérdate de eso, que cada vez que haces una cosa, lo estás haciendo para el Señor y Él te está viendo. Así que yo creo que lo más importante, ¿cómo es que podemos lograr que una persona pueda desarrollar su mente cristiana y su entendimiento en ese carácter cristiano? ¿Y cómo podemos lograrlo? Es lo más importante que debemos saber ahora. Entonces, lo principal será enfocarnos entonces en el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo nosotros podemos presentarle a ese niño, a ese joven, a ese adulto también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca es tarde para aprender que Jesús, que Dios es la fuente y la fuerza de ese carácter que nosotros necesitamos tener. Entonces los maestros y los alumnos, cuando empiecen a aprender cómo es el carácter de Dios, lo que harán será glorificar a Dios y llenarlo de alabanzas. Eso es lo que nosotros deseamos y lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, toda educación que nosotros brindemos tiene una filosofía también. ¿Qué le estás enseñando al niño? ¿Quieres que tu niño sea un niño ateo? ¿Quieres que tu niño sea un niño supersticioso? ¿O quieres que tu niño o tu joven sea una persona cristiana? Entonces debemos nosotros también enseñar, dependiendo de lo que enseñamos, ¿no? De una manera como lo hacemos, estamos transmitiendo una filosofía. Aquí, entonces, nosotros tenemos que seleccionar lo que vamos a enseñar, lo que vamos a enseñar a cada persona. Toda verdad es verdad de Dios y Dios nos ha puesto a nosotros para traer esa verdad. ¿Queremos formar mentes cristianas? Entonces, eso es importante cuando enseñamos. Formar el carácter de la persona, fundamentar eso, nuestra labor como educadores. Eso necesita fundamentarse. Como cristianos que somos, necesitamos estar fundamentados ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, hay dos fines que son importantes en la educación. Conocer a Dios y su verdad y responder a ese conocimiento de Dios y de su verdad. Entonces, Dios quiere que nosotros enseñemos a las personas a reconocer su verdad. No que vayamos así cieguitos, cieguitos, cieguitos y digamos sí, 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 sino que le enseñemos a las personas a reconocer la verdad,
a conocer la verdad de Dios. Eso es lo más importante, conocer a Dios y su verdad. Eso es lo principal. Y que nosotros podamos responder a ese conocimiento de Dios y de su verdad. Son dos cosas importantes que tenemos que lograr. Y nosotros, ¿para qué estamos educando a estas personas, a estos niños? Los educamos para que sean sal y luz de este mundo, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Él nos dijo que debíamos ser sal y luz de esta tierra. Entonces, ¿cómo debería ser entonces el comportamiento natural de un niño? Normalmente cuando vemos a un niño, siempre decimos, ¿será bueno, será malo ese niño? No lo sabemos, ¿no? Pero la mayoría de personas piensan que todos los niños son buenos. Así que un niño de por sí, quiero decirles, queridos hermanos, y no quiero ofenderlos, pero por la experiencia que he tenido con mis hijos, normalmente los niños son egoístas. Los niños también son pecadores. Los adolescentes también. Entonces, si un estudiante, si un niño es tenido o está teniendo en su conducta problemas y mostrando una conducta inapropiada en donde se encuentre, en la casa, en el colegio, en el instituto, y no está respondiendo adecuadamente, ¿no? Tenemos que ponernos a analizar por qué es que está pasando esto. Debo observar yo su carácter, sus creencias, su cosmovisión. ¿Qué piensa el niño sobre cómo debe hacer las cosas? Ah, ya, si yo lloro, de esa manera voy a conseguir las cosas. Entonces, él tiene una manera de pensar, tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Y su carácter nos demuestra, su carácter inapropiado, nos demuestra que él no está siguiendo el carácter de Cristo, ¿no? En su carácter podemos ver cómo es su comportamiento. En su creencia podemos saber qué es lo que él está creyendo que hace que se comporte de esa manera. ¿Qué está pensando él? ¿No? Y su cosmovisión nos ayuda a saber qué piensa sobre lo que está haciendo. Eso es importante. Tome nota de eso. Su carácter, su creencia, su cosmovisión, su carácter nos transmite cómo es su comportamiento, cómo es su conducta. Su creencia nos hace saber lo que él cree, que hace que él se comporte de esa manera. Y su cosmovisión que nos hace saber a nosotros qué está pensando él sobre lo que está haciendo. De repente para él es correcto pegarle a su hermana, porque lo ha visto de repente y lo está repitiendo, ¿no? Y hay muchas cosas y muchos ejemplos que nos van a ayudar a ver sobre el carácter del niño. ¿De quién es la responsabilidad entonces de educar? ¿A quién Dios le ha encargado esa tarea? Se la ha encargado a los padres, por supuesto, pero muchos de nosotros los padres hemos delegado esa misión a los maestros y a la iglesia. No, que vaya a la iglesia y que la iglesia le enseñen cómo debe comportarse y cómo debe seguir los principios de Dios. No, y que vaya al colegio y que ahí le enseñen la buena conducta, ¿no? Entonces nosotros nos hemos lavado las manos como Pilatos y de repente no estamos haciendo nuestra misión completa. Ellos sí son una ayuda para nosotros los padres, pero a nosotros nos fue encargada esa misión. Entonces, es responsabilidad no del Estado, no de los maestros, no de la iglesia, sino de nosotros. Pero claro, en este tiempo la ayuda de los maestros y la iglesia es muy importante. Y no nosotros dejarle todo al gobierno. En los colegios estatales, aquí en mi país, el Estado decide qué cosas se va a enseñar y cómo va a ser la malla curricular. Nosotros los padres no podemos decidir, quisiera que le enseñen a mi hijo, ¿no? Entonces, no quisiera que le enseñen, por ejemplo, sobre sexo, pero ellos ya decidieron que sí se lo van a enseñar, ¿no? Entonces es delicado, cosas como esas. ¿Cómo podemos enseñar entonces a nuestros niños, ¿no? Y claro, nosotros los padres nos protegemos enviando a nuestro niño a un colegio cristiano, ¿no? Que tiene el rol de educar a nuestros niños, ¿no? Así como el padre ha delegado
en nosotros, en los maestros, la educación, ¿no? Entonces nosotros también somos una autoridad delegada por Dios y los padres para poder enseñar, ¿no? Entonces, quiero que hablemos del modelo que es tan importante, el modelo de Jesucristo en el desarrollo de la siguiente generación. ¿Cómo podemos hacer esto? Jesucristo hizo muchísimas cosas para enseñarnos a nosotros. Solo que, claro, no hemos recibido esa enseñanza específicamente, ¿no? Y Jesús dijo, voy a enseñar esto para esto. No, pero Él lo hizo, ¿no? Entrenó a sus discípulos. Y Él nos demostró con su ejemplo, a través de sus relaciones, a través de esos momentos personales que pasaba con cada uno, monitoreándolos como un mentor. Los instruyó con paciencia, con amor, evaluó a cada uno. Sus avances también los animó. Les dio retroalimentación también, con ejemplos, con parábolas. Les proveyó corrección, disciplina, elogio también. Los alababa también. Les dio consejos prácticos, ¿no? Y la oportunidad de experimentar a cada uno, ¿no? Ese tiempo con Él, pasar tiempo con Él, con el Señor, ¿no? Y mientras les enseñaba también, usaba muchos recursos, ¿no? Que estaban a su alcance, a su alrededor. Por ejemplo, los cerritos que estaban alrededor, las montañitas, las usaba como un parlante para poder hablar. Por eso es que todos podían escucharle, porque imagínense, pobre su voz, no podría haber hablado tanto con tantas personas si no hubiera usado esos alcances que tenía a la mano, porque en ese tiempo no había, pues el micro que tengo yo aquí, ¿no? Y ustedes me pueden escuchar muy bien. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Regaba los corazones de sus discípulos, de las personas que se sentaban a escucharlos, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos todos estos principios que tenemos a la mano, que el Señor nos ha dejado en su palabra, ¿no? Entonces estaremos bien encaminados para desarrollar el carácter, ¿no? De la siguiente generación. Eso es, eso es importante para nosotros los docentes. No sé cuántos maestros hayan aquí ahora. Entonces sí es importante que nosotros, no solamente los maestros, sino los padres que estamos enseñando todo el tiempo, madres, jóvenes, abuelos también, porque ahora nuestros hijos se apoyan en los abuelos. Bueno, yo todavía no tengo el privilegio de ser abuelita, ¿no? Eh, pero es importante que nosotros podamos impartir a los jóvenes, ¿no? Sobre Cristo, sobre el carácter del Señor. Entonces, Dios es quien enseña, queridos hermanos. Él nos muestra el camino que debemos seguir. Implanta cada lección en los corazones de los niños, de los jóvenes, de los adultos, ¿no? Y Él es el que guía esa enseñanza. Entonces el papel del maestro es depender totalmente de Dios, de su Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad, dice la palabra. Entonces, nuestra oración, queridos maestros, debe de estar en nuestros labios todo el tiempo y debe ser, muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor. Enséñame, Señor. Guíame. Esa oración debe estar en nuestros labios. Y cuando vemos cosas que no nos gustan, no nos rindamos. Hay circunstancias duras que pasan muchos niños, ¿no? Violencia, duelo. En este tiempo, por ejemplo, que estamos viviendo esta pandemia, que no la podemos dejar de lado, porque todos estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Yo a comienzos del año pasado perdí a mi padre. Entonces, sí, estamos viviendo momentos difíciles. Hay abandono, hay abuso, ¿no? Reacciones que no nos gustan, que no nos agradan, que vemos cosas que no están bien, que los niños que tanto amamos, los jóvenes que tanto amamos, ¿no? Son constantemente expuestos a esas cosas. ¿Qué hacemos entonces, no? Y es ahí cuando nuestro corazón debe clamar al Señor, debe llorarle, debe pedirle, Padre amado, enséñame tus caminos, enséñame tus caminos. Entonces, debemos aferrarnos cada uno de nosotros al modelo de Jesucristo. Jesús, después de enterarse que Juan, su primo, había muerto, trató de apartarse.
de ir a otro lugar con sus discípulos. Y se fue en una barca para pasar su duelo a solas. Pero dice que cuando estuvo en su barca, la gente se enteró, ¿no? Marco nos narra eso, nos dice que la gente se enteró que él iba a estar en tal lugar, ¿no? Entonces muchos que lo vieron, lo perseguían, ¿no? Salían y lo reconocían, entonces corrían, se desesperaban todos por estar cerca de él, ¿no? Todos los poblados corrían a verlo, a escucharlo, ¿no? Y hasta que llegaban hasta donde estaban ellos, ¿no? Y dice Marcos 6:34, miren lo que dice la escritura. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que Jesús, a pesar de que se encontraba en duelo y tenía un dolor personal por su primo, que había ido delante de él, que lo había bautizado, él tuvo compasión de todas esas personas y continuó su labor de enseñanza. Siguió enseñándoles, no se detuvo. Así que cuando pensemos que ya estamos por rendirnos, que estamos dando todo y tengamos cansancio, dolor, dificultad para que los niños nos entiendan, ¿no? Refugiémonos en el Señor, busquémoslo a Él, vayamos donde el Señor. Que tu oración sea para que tus estudiantes puedan experimentar lo que significa tener un maestro al que sigues y obedeces a Dios a través de esa enseñanza. Cuando sigues a Jesucristo y obedeces su palabra, lo estás siguiendo. Entonces puedes ver el gozo, la paz que trae todo eso en ese caminar diario con tus estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cultivar un carácter similar al de Cristo? Creo que la meta más elevada que nosotros los maestros tenemos, ¿no? Y ese manual que Dios nos ha dejado, que podemos desarrollarlo y podemos desarrollar a través de ese manual el carácter similar al de Cristo en cada uno de nuestros alumnos. En mi experiencia, por ejemplo, como maestra, como manualista, porque aparte de ser maestra de educación inicial y de ser pastora también, porque he estudiado teología también, yo en mis momentos libres y especialmente cultivo este arte manual, ¿no? Y en ocasiones miro frecuentemente en lo que voy a diseñar, lo pongo en papel eh, y después lo paso al metal porque trabajo con el aluminio, ¿no? Y le doy mil vueltas y miro cómo me quedaría, ¿no? Y lo hago también para que no dañarlo, ¿no? Porque sé que va a ser mi obra de arte, sé que va a ser algo bonito, ¿no? Lo miro, estoy mirando, tengo una visión de lo que voy a hacer, ¿no? Me lo estoy imaginando, una visión mental de lo que será ese trabajo que voy a hacer. Entonces, creo que nosotros podemos poner todo ¿no? Todo esto que estamos recibiendo. Si, por ejemplo, usted estuviera en un patio y lo pusieran usted ahí y encontrara un panel o una piedra con un cincel y un martillo y le dieran todas esas herramientas para que usted cincele la piedra, ¿usted se atrevería a hacerlo? De repente no, ¿no? Porque no quisiera malograrlo, porque de repente usted diría, no, yo no soy un tallador, no soy un artista, ¿no? Y de repente malogro con mi cincel, con el martillo, la figura humana que quiero hacer, ¿no? O de repente te da un lienzo, pinceles, pintura para que hagas una obra de arte, ¿no? Y de repente tú no te atreves a hacerlo, ¿no? De repente no te animas a pintar, ¿no? Porque te dicen de repente pues que dibujes un alma ideal y no lo haces porque piensas que no lo puedes hacer, ¿no? No, tú de repente dirías, no, yo no soy escultor para tallar esa piedra y tampoco soy pintor para hacer ese lienzo, ¿no? Entonces no puedo hacerlo, dirías tú de repente, ¿no? Yo también, si es que me hubieran dado un metal
al principio y no sabría qué hacer, no sabría cómo hacerlo, seguramente no quisiera malograrlo porque no sé, pero quiero hacerles notar algo. Y ojo con esto, ¿no? Cada uno de nosotros es un maestro. Y cada uno de nosotros que es un maestro está tallando el alma de algún niño o de algún joven. Estás tallando el alma de un niño o de algún joven. Y lo importante es que cuando estés tallando esa alma de un niño, de un joven o de un adulto, no vaya a resultar que esa obra no sea una obra maravillosa, ¿no? ¿Te has preguntado eso? Si estás tallando un alma maravillosa, ¿m? Algo que sea admirable, lindo, precioso, hermoso, o está saliendo algo terrible. No voy a decir que sería una monstruosidad, pero ¿estás haciendo algo lindo? La realidad nos dice que muchos de nosotros, los padres, hemos renunciado a hacer lo que deberíamos de hacer. Los maestros también hemos renunciado a veces a hacer lo que deberíamos de hacer. Ay, no, con este niño no se puede. Ay, no, ya ese es no tiene salvación este niño. ¿Ha escuchado usted un comentario así? No, ya este niño, no, hay que expulsarlo del colegio, no se puede con este niño. Pero siempre recuerdo una de mis directoras en uno de los colegios en los que he trabajado como capellán, la esperanza que ella siempre tenía. No, hay que darle otra oportunidad, ¿no? Y sí, trabajar en las personas y en los niños es importante. Entonces, cada persona tiene la responsabilidad, querido hermano, de tallar su propio carácter. ¿Y cómo le enseñamos eso al niño? Podemos contemplar, ver en la vida de Cristo y hallar esa perfección. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, a través de las virtudes que se combinan, ¿no? Para que podamos formar ese carácter perfecto, ¿no? La verdad, la justicia, la sabiduría, la benevolencia, el autodominio o autogobierno. Eso es algo tan importante. ¿Mm? La verdad, la verdad es que en Jesús cada uno de sus pensamientos, palabras, acciones, estaban en armonía con la ley de Dios. La comunicación con su Padre siempre estaba abierta. Él nunca cerró esa comunicación. No hubo día en que Él no orara, que no buscara a Dios. Entonces, estaban en un mismo espíritu, estaban en unidad. La justicia, porque es ideal la justicia, ¿no? Y Mateo 7:12, déjenme leer lo que dice. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¡Wow! ¡Qué importante!, ¿no? La sabiduría también es importante. La sabiduría de Jesús era tan amplia, ¿no? Tan profunda que abarca todos los tratos de los hombres y los propósitos de Dios. Él tenía un trato tan especial con cada persona. Yo recuerdo haber recibido alguna vez algún dicho, ¿no? Cuando no hice algo que estuvo bien cuando era niña y no pude responder a las expectativas de mis maestros, haber escuchado una palabra como esta. Ah, esa es una burra. Ah, eres una burra. ¿Y cuántas veces tenemos adjetivos como esos, ¿no? Adjetivos que no construyen, sino que destruyen, ¿no? Y de verdad muchas veces me puse a pensar, ¿no? Conforme iba creciendo, si yo era una burra, si no aprendía. Pero gracias a Dios pude conocer a Cristo. Gracias a Dios pude conocer quién era Él y quién era yo en Él. Entonces eso me dio esa estabilidad para poder aprender, para poder desarrollar. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros? ¿Tenemos benevolencia? La vida de Jesús registra que Él estuvo lleno de benevolencia. Y en Él se podía ver siempre el amor y la caridad hacia las personas. Qué hermoso nuestro Jesús, ¿no?
Él siempre fue tan amoroso. Él siempre tuvo esa gracia para con nosotros. Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque nos amaba. Y el dominio propio, algo tan importante, el autogobierno, el dominio propio que Jesús ejerció sobre él mismo, que nos mostró con su ejemplo, en la potestad que tenía sobre todas las tentaciones, todos los apetitos, todas las pasiones. Jesús nos enseñó así, la dignidad, la serenidad, ¿no? Él nos demostró todo eso frente a todos sus perseguidores. Nunca les respondió como ellos lo trataron, al contrario, con amor, porque él era perfecto, ¿verdad? Él fue perfecto en todas esas decisiones que tomó. Miren lo que dice la palabra del Señor en Juan 19:5. Está hablando, no se lo voy a leer, pero les voy a contar la historia cuando estaban pidiendo que entregaran a uno de estos hombres entre Jesús y este Barrabás. Pero Pilato estaba hablando con la gente y él decía que no encontraba nada malo en Jesús. Y les dijo esta palabra: he aquí el hombre. Y sí, pues ese hombre no tenía ningún defecto tenía ese hombre. Y cómo nosotros pudiéramos aprender de él, ¿no? Aprender a ser justos, benevolentes, amadores, pacientes. ¿Cómo podríamos hacer todas esas cosas, no? Y ese mismo Pilato nos describe a ese ser perfecto en su carácter, en Cristo, ese conquistador, como dijimos, de debilidades. Y él le podía decir a sus amigos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Qué maravilla, ¿no? Que él podía decir estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y claro, ¿quién no tiene paz en una persona que es perfecta, que no se aparta de los designios de Dios? Cualquier niño se nos acercaría si nosotros fuéramos benevolentes, si le mostráramos el carácter de Cristo. El maestro de maestros nos recalcó siempre en un principio de la vida la necesidad de tener buenos pensamientos. ¿Tienes buenos pensamientos tú? ¿Le estás enseñando a tus niños a tener buenos pensamientos? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Y tú has escuchado seguramente este dicho, ¿no? Lo que el hombre piensa determina lo que es. Y es verdad. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y es verdad. Así es cierto. Nosotros demostramos a las personas lo que somos con nuestros actos y por lo que pensamos. Estamos transmitiendo algo. Entonces, ¿será que es importante ayudar a los niños, a los jóvenes a mantenerse en sus pensamientos puros? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso nosotros? Es que un árbol malo dará malos frutos y un buen árbol producirá frutos buenos. Si mantenemos el árbol puro, entonces los pensamientos puros, el fruto, también será puro, será bueno. Entonces, ¿cómo podemos enseñarles eso a nuestros niños, según lo que dice la palabra del Señor? ¿No nos dice el Señor en esto pensar? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Entonces, un carácter recto es el resultado no solo del esfuerzo que nosotros estamos haciendo, sino de abrazar durante todo el tiempo ideas, pensamientos que nos acercan a Dios. Esas ideas y esos pensamientos que nos acercan a Dios están en su palabra.
¿Mm? Y el que coloca a Dios en el centro de sus pensamientos se acerca mucho más a Él. Es mucho más fácil. ¿Mm? Por eso el Señor decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Por eso Jesús pensaba así de esa manera. ¿Mm? El intelecto, los sentimientos, el hábito y el carácter, todo llega a ser lo que es por la influencia de esas cosas pequeñitas que parecen insignificantes. ¿Mm? Y en la moral, en la religión que nos enseñan, ¿no? Es por esas cosas pequeñas, por esas acciones que nosotros nos vamos desarrollando nuestro carácter. Ujú. Entonces, tú, ¿cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Cómo estás dirigiendo la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos? ¿Mm? ¿Estás dando grandes saltos o saltos pequeños, poco a poco? Eso es importante, ¿no? Entonces debemos aprender que en este mundo hoy eh, la forma de aplicar los principios del Evangelio, ¿no? Las acciones, ¿no? Eh, son importantes para poder desarrollar el carácter de Cristo. Después de todo, la vida está hecha de esas cosas pequeñitas que hacemos, ¿no? Esas acciones. No por eso nos vamos a salvar, pero va a ser una demostración del amor que tengamos hacia Dios, ¿no? Así como en tu corazón, ¿no? Tu corazón tiene unos latidos chiquititos que así nadie los escucha, pero son cosas pequeñitas que son importantes, ¿no? Si tu corazón dejara de latir, ya estarías muerto, ¿no? El sol que nos alumbra con ese fulgor, ¿no? Está lejos el sol, pero su luz llega hasta nosotros. ¿Mm? Y la oscuridad, dentro de toda esa oscuridad, esa grande negrura, siempre hay estrellitas que nos alumbran. ¿Mm? Entonces la vida del verdadero cristiano está eh, formada de pequeños actos que los vamos a llevar a cabo a través de esos instantes que tenemos con nuestros niños también. Entonces, lo que piensa esa persona hoy día determinará su futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños, a cultivar un carácter similar al de Cristo mediante la obediencia y el autodominio, el autogobierno. Eso es muy importante. El carácter se forma pegándose a los principios de Dios. Se cultiva desde adentro. ¿Mm? Porque lo que sale de acá del corazón, eso habla la boca, dice, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay en tu corazón? ¿Qué está sembrado ahí? La verdadera belleza que hay dentro de tu corazón, ¿no? Debería ser ese carácter transformado en tu interior, influenciado por el carácter de Cristo. ¿Mm? ¿Qué estamos haciendo para contribuir a ello? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Mm? Deberíamos basarnos en los principios bíblicos, en guardar los mandamientos del Señor, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Entonces, en la formación de carácter de un niño, de un adolescente o de un adulto, así como cuando arreglas tu jardín, sabes que tienes que abonarlo, que tienes que echarle ciertas cositas, que tiene que darle el airecito, que tienes que echarle el agua a cierta hora, no de día, sino de noche, para que no se seque tan rápido. Entonces, eso es importante, que nosotros también podamos desarrollar ese carácter en nuestros niños. Eh, sería egoísta que nos satisfajamos a nosotros mismos y no pudiéramos influenciar sobre nuestros niños. Yo ya hice todo lo que estaba en mis manos, ya no voy a hacer más nada, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo como Dios nos manda. El autodominio, el autogobierno, ¿no? Es importante para que ellos también aprendan a decidir qué es lo que van a hacer. Si no hay reglas, los niños eh, se van a perder. Entonces, con un ejemplo, les quiero decir que en nuestro colegio, por ejemplo, a comenzar el año, en mi clase, que era formación cristiana, poníamos reglas. Entonces, ¿quiénes hacían las reglas? Los mismos niños. ¿Y quiénes hacían, así como hacían las reglas, también había una disciplina para el que quebrantaba la ley que habíamos puesto en nuestro salón, ¿no? Y entonces ellos mismos cuidaban de no quebrantar esa ley, ¿no? Cuando hablábamos
de hacer algo que no se debía, siempre enseñamos a autogobernarse, ¿no? Entonces, cuando alguno de los niños iba a hacer algo malo, autogobierno, decían, autogobierno. Entonces me voy a gobernar para que nadie me gobierne a mí diciéndome, ya, castigado, ¿no? Entonces yo mismo me autogobierno, me comporto bien para que nadie me tenga que castigar, ¿no? Para no recibir una reprimenda, ¿no? Entonces no hay nada que el hombre, joven o niño, ¿no? Que le dé más fortaleza que el carácter, el sentido de haberse conquistado, ¿no? Es eso importante. Yo recuerdo que teníamos un niño que era muy, pero muy desafiante, ¿no? Un día me tiró algo por encima y claro, no me cayó, gracias a Dios, porque me agaché, pero era un niño desafiante y fuimos trabajando en su carácter, en desarrollar el carácter de Cristo, ¿no? Cada mes hicimos, por ejemplo, autogobierno, dominio propio, amor, cómo desarrollar ese tipo de carácter en los niños, ¿no? Desarrollar esas virtudes que tenía el Señor, ¿no? Por ejemplo, moderación, abstinencia, valor, entereza, esperanza, sobriedad, independencia, tolerancia, paciencia, continencia, sumisión, pureza, muchas cosas en que trabajar en el carácter de los niños. ¿Cuál es la gloria del hombre en lo referente a su logro individual? ¿Cuál sería esa? ¿No? Es el carácter desarrollado mediante la obediencia a las leyes de Dios. Eso es lo que va a traer regocijo. El niño se va a sentir contento, el joven se va a sentir fortalecido, porque se ha conquistado a sí mismo, porque ahora ya sabe autocontrolarse, ¿no? El Evangelio nos ayuda a que nosotros podamos autogobernarnos. Miren lo que dice, el Señor vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Juan 10:10. El Señor vino para que tuviéramos vida, una buena vida, no para que estuviéramos mal. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra preocupación como maestros con respecto a nuestros alumnos? ¿Debiera preocuparnos que adquieran oro, fama, posición, posesiones materiales? ¿Eso es lo más importante? Proezas físicas, fortaleza, que aprendan mucho más, que sepan un montón, ¿no? ¿O nuestra meta más elevada debería de ser el desarrollo de un carácter similar de Cristo? Creo que ese sería, ¿no? Porque no nos vamos a llevar nada de este mundo. El carácter de Cristo es lo que debemos hacer que nuestros niños desarrollen. Por nuestra influencia y nuestras enseñanzas. Así lo vamos a lograr. Podemos ayudar a los niños y a los jóvenes a cultivar ese carácter similar al de Cristo, a través de la influencia. Mi esposo siempre decía, a tu niño lo puedes disciplinar hasta cierta edad, pero cuando ya está más grandecito, tu papá, tu mamá, necesita ser influencia sobre tus hijos, porque ellos ya no te van a obedecer, pero van a sentirse influenciados por ti. Cuando tú a un adolescente le quieres mandar, ya va a ser bien difícil que obedezca, si no aprendió a obedecer de niño. Pero si puedes ser influencia, si puedes con tu ejemplo enseñarle, va a ser de gran beneficio para ellos. Y la familia es esa institución que Dios ha puesto para formar a través de nosotros el carácter de nuestros hijos. Tenemos nosotros los padres y los maestros la responsabilidad de instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 17:17. Creo que todo el mundo debe saber ese versículo. Pero ¿te ha dado resultado? O sea, ¿lo estás haciendo? ¿Estás instruyendo a tu niño en el camino del Señor? ¿O no lo estás haciendo? Los maestros que estuvimos trabajando o que hemos instruido niños y jóvenes, también hemos recibido de los padres esa convocatoria, esa batuta para poder ayudar a ver cuáles son esos atributos del carácter de Dios, de nuestro Salvador, y cómo podemos incorporarlos
en nuestras vidas. Yo no voy a hablar hoy día de los atributos de Dios, de repente otro día sí, pero es importante que nosotros podamos desarrollar esos rasgos en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Tal es su pensamiento, tal es él. ¿Será importante entonces? ¿Será importante que nosotros cultivemos la mente, que podamos tener pensamientos buenos? Y lo que dice la palabra de Dios nos anima. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, tenemos mucho en qué pensar, mucho que poner en práctica. Y podemos hacer que nuestros niños se asemejen a Cristo a través de la influencia, a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, mostrando los atributos y el carácter de nuestro Cristo. Quiero animarles a que lo hagan. Quiero animarles a que tú mismo también te evalúes, que tú también mires si estás poniendo en práctica esos atributos del carácter de Dios en tu vida. Oremos para que el Señor nos ayude a poder seguir siendo de influencia en nuestros niños, no de mala, sino de buena, a que podamos darle forma a esa piedra con nuestro cincel y nuestro martillo, o podamos pintar en esa tela algo muy hermoso, un alma buena, como Dios nos pide. Aunque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno, porque solamente Cristo es bueno, pero podemos aprender a enseñar a esos niños a formar el carácter de Dios en ellos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido enseñar tu palabra, animar a los maestros, a los padres, a los abuelitos, a la iglesia, a seguir tus pasos, Señor, a seguir en obediencia, Señor, y ser de influencia para la siguiente generación. Ayúdanos, Señor. Necesitamos cada día más de ti. Señor, ayúdanos a modelar a Cristo en nuestras vidas y ser de influencia para otros, para la nueva generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, ha sido un placer, una alegría muy grande compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que esta enseñanza les sirva de ánimo, de ejemplo para poder ayudar a sus niños y a sus jóvenes y a toda persona que se presente y que necesite tener un encuentro con el Señor. Bendiciones desde Perú para todos ustedes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.